6:35 a.m. Si algo queda claro de toda esta larga pelea del presidente Petro durante el puente festivo, con todo y con todos en el sector salud, es que el gobierno no puede allanar bodegas de medicinas y menos con ejército y policía. Lo que hará el gobierno son visitas de inspección a través de la Superintendencia de Salud, unas visitas de vigilancia como la que ya se hizo el viernes, que se van a extender a otras sedes de Audifarma, Cruz Verde, Disfarma y otras, así como la del viernes, donde se le entregaron los insumos al mandatario colombiano para no moverse de su tesis de que hay acaparamiento de medicamentos. En la inspección a la bodega centralizada de Audifarma, ese nombre es importante porque es la bodega donde se reciben todas las medicinas y luego se llevan a los dispensarios donde van los pacientes. La superintendencia encontró medicinas, no porque estén escondidas o acaparadas como dice el presidente, sino porque si se inspecciona una bodega de medicamentos, pues van a encontrar medicinas, así como si hoy van a las farmacias comerciales donde también aparecerán las medicinas, incluso las insulinas, es que allí es donde las están vendiendo. Esto lo que significa es que no es que las estén guardando o escondiendo, lo que están haciendo es vendiendo esos productos. Eso significa que hay que pagar para que a la gente le entreguen las medicinas. Durante todo el fin de semana, el presidente Petro se mantuvo en la tesis de que hay acaparamiento por parte de gestores farmacéuticos porque en la inspección se encontraron atorvastatina, levotiroxina, valproato e incluso insulinas, que son algunos de los 22 medicamentos más escasos en todos los dispensarios del país. Se encontraron 133.000 unidades de un tipo de insulina, un inventario que calcula el propio Audifarma serviría para abastecer 2 semanas a unos 35.000 pacientes, es decir, el 10% de la demanda de insulina, la insulina convertida en la bandera del presidente Petro para culpar a los dispensarios como Audifarma de los problemas en la entrega de medicamentos. En el país hay 1.8 millones de personas que necesitan insulina, es decir, que tienen diabetes. La orden, eso sí, se mantiene. La Superintendencia Nacional de Salud hará nuevas inspecciones a los dispensarios, aunque es el propio superintendente desde el gobierno, Giovanni Rubiano, quien por primera vez reconoce que más allá del conflicto económico, el problema hoy es para los pacientes. Da la orden de entregar las medicinas, pero queda faltando una orden, la de la plata, la de pagar por la entrega de medicamentos. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:38 a.m. y mientras el presidente Gustavo Petro decide radicalizar su posición en medio del agravamiento de la crisis del sistema de salud, utilizando principalmente su cuenta en la red social X para atacar a todos los actores del sistema, sin reconocer las fallas cometidas por su gobierno, se calienta la política de cara a las elecciones del año entrante por medio del anuncio del Ejecutivo de convocar a una consulta popular intentando salvar sus reformas sociales. La consulta popular, cuyo costo sería cercano al $500 millones, se convierte en una oportunidad de oro para los diferentes sectores políticos, incluyendo al gobierno y la oposición, para montar la estructura y agitar a sus seguidores, prácticamente convirtiéndose en una suerte de primera vuelta electoral de cara al larguísimo año 2026, que incluye una consulta interpartidista en marzo, elecciones al Congreso en la misma fecha y las 2 vueltas de la elección presidencial. El expresidente Álvaro Uribe comenzó campaña por el no en la consulta popular en un evento con precandidatos presidenciales del Centro Democrático en Medellín. Uribe anunció que su partido hará pedagogía en contra de las reformas del presidente Petro en todas las calles de Colombia, a lo que respondió el presidente instando a la creación de los comités del sí para intentar sacar adelante sus reformas. El presidente Petro hábilmente decidió volver a posicionar al expresidente Álvaro Uribe como su principal contradictor con el fin de polarizar al electorado y quitarle oxígeno político a los candidatos de centro que podrían tener opción de llegar a la Casa de Nariño en el 2026. Hablando de la consulta popular, no tiene un camino fácil para salir adelante. Primero, debe pasar el examen en plenaria del Senado de la República. Según dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, las preguntas están definiéndose. No serían más de 12 y serían enviadas en las próximas semanas al Congreso. Según las cuentas de Benedetti, si la consulta llegara a ser aprobada en mayo en el Legislativo, se haría entre agosto y septiembre
diciembre de este año. Es decir, que el caldeado ambiente político de la consulta popular sería el que podría recibir en Colombia a una comisión del Senado de Estados Unidos que estará en el país en esa misma época, luego de la invitación que les hizo el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien lidera en ese momento una visita a Washington de un grupo de parlamentarios colombianos denunciando diferentes situaciones que se viven hoy en el país. Y mientras el presidente Petro intenta usar la crisis de la salud para impulsar la campaña política, intentando mantener a la izquierda en el poder, millones de personas hoy madrugan a buscar medicamentos y citas médicas que cada vez son más escasos. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. Deterioro fiscal, creciente descuadre en las metas de impuestos y alarmas que se siguen encendiendo desde Wall Street. Esta vez por cuenta del Bank of America, uno de los 4 bancos más grandes de los Estados Unidos, junto al Citibank, JP Morgan y Wells Fargo, y además un jugador importantísimo dentro del mercado y dentro del mundo de la banca de inversión. Conglomerado que en las últimas horas sacó su informe anual sobre perspectivas para América Latina, perspectivas para el continente, y recomendó de manera muy particular y muy específica no invertir en Colombia ni poner ningún centavo en el país, señalando de un lado que los riesgos fiscales son mucho mayores de lo estimado y del otro que se vienen posibles impactos en la inflación, el precio del dólar y las tasas de interés del Banco de la República, maniatado y atado de manos y también de pies, según los analistas del Bank of America, para seguir aflojando clavijas y relajando las tasas de interés que son necesarias para reactivar la economía. Ello ante el creciente despelote en las cuentas públicas y el consenso que existe a nivel global de que Colombia sí incumplió con la regla fiscal el año pasado y se le habría volado por primera vez desde su creación en el año 2011, tras cerrar con un déficit del 6.8% del PIB, que es casi 60% superior al del año inmediatamente anterior, cuando estuvo cerca al 4.3% del Producto Interno Bruto. Un incumplimiento que, en lugar de asumir de frente, el gobierno colombiano intentó arreglarlo con una especie de contabilidad creativa al interpretar 32 billones de pesos como transacciones de única vez, a fin de hacer creer que sí cumplió con la regla fiscal en el año 2024, que es, entre otras cosas, el santo grial de las finanzas públicas y de alguna manera el salmo que marca la pauta para los intereses que le cobran al gobierno colombiano. Transacciones de única vez que hábilmente el Ministerio de Hacienda metió por primera vez en sus cuentas, incluyendo, por ejemplo, pagos anticipados del impuesto de renta y las retenciones mensuales del año 2023, y que hoy tiene al Bank of America recomendando no invertir en Colombia ni poner tampoco ningún peso en el país. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:43 de la mañana. Hoy es la cita del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, con la justicia. Es el día de su imputación de cargos por el lote Aguas Vivas, un famoso pleito por un terreno ubicado entre El Poblado y Las Palmas y que tiene 147.000 metros cuadrados de extensión. Todo arranca en el 2019, cuando los dueños decidieron ceder el terreno a la alcaldía de Medellín con la idea de ofrecerlo a otros constructores como un lote de compensación urbanística, una figura con la que dejan de pagar el predial y con la que esperaban que la alcaldía les consiguiera quien les comprara el derecho como espacio público, porque desde el 2014 el POT cambió el uso a suelo de la zona y el predio quedó dentro de un proyecto de un ecoparque. Pero a comienzos del 2020, ya con Quintero en la alcaldía, los dueños cambian de parecer y comienzan a pedir el traspaso o el pago de 40.000 millones de pesos por un lote que estaba evaluado oficialmente en 2.987 millones de pesos. Varios funcionarios de la alcaldía de Quintero hicieron todo porque querían pagar ese dinero. Esa es la teoría de la fiscalía, pero se le atravesaron desde el Tribunal Administrativo de Antioquia hasta el Consejo de Estado negando las pretensiones. No pararon ahí. En el 2023 expidieron una resolución que llevó la firma del alcalde Quintero reglamentando el Valle del Software, una política pública para fortalecer el crecimiento tecnológico y la conectividad de los habitantes de los 10 municipios del Valle de Aburrá y así supuestamente cambiar
el POT, el uso del suelo. El tema es muy técnico, pero la Fiscalía tiene claras las maniobras de Quintero y otras 12 personas entre exfuncionarios de su administración y particulares que también van a ser imputados esta tarde ante el juez 16 penal municipal con función de control de garantías por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. Este es un asunto netamente penal, aunque Quintero, que está en plan de candidato, pretende hacerlo ver como una persecución política. La verdad es que va a tener que defenderse porque su posición, o por lo menos la posición de sus funcionarios, fue conciliar y pagar por un lote que ya era de la alcaldía de Medellín. Estás escuchando Blue.